Dermatitis espongióticas. Espongiosis se define como edema intercelular intraepidérmico. El edema intercelular se hace evidente morfológicamente como ensanchamiento de los espacios entre queratinocitos y estiramiento de los puentes intercelulares que aparecen entre los mismos. Esta es una imagen a mayor aumento de queratinocitos con alargamiento de los puentes intercelulares por presencia de edema intercelular intraepidérmico o espongiosis. A veces, la acumulación del fluido es tan grande que los queratinocitos se sueltan unos de otros y se forman vesículas espongióticas repletas de fluido de edema. Esta es una imagen a mayor aumento que muestra dos vesículas espongióticas intraepidérmicas, conteniendo fluido de edema y escasas células inflamatorias. Noten además que hay espongiosis con estiramiento de espacios entre los queratinocitos en la vecindad de las vesículas espongióticas. Las dermatitis espongióticas son enfermedades inflamatorias de la piel donde los hallazgos histopatológicos principales consisten en la espongiosis epidérmica. Incluidos bajo este término, se agrupan un variado número de enfermedades clínicamente distintas, pero que comparten como hallazgo histopatológico común la espongiosis. También comparten otras similitudes, como por ejemplo las de las lesiones clínicas individuales, sean máculas, pápulas, vesículas, placas, escamas e incluso liquenificación. La espongiosis casi siempre está mediada por células inflamatorias y casi siempre son los linfocitos estas células inflamatorias, si bien también a veces pueden haber eosinófilos y neutrófilos. La agregación de estas células inflamatorias migrando a través de la epidermis espongiótica como parte de la respuesta inflamatoria se denomina exocitosis. En esta lámina a mayor aumento podemos ver focos de exocitosis de linfocitos señalados con las flechas negras acompañando a la espongiosis de la epidermis. Las dermatitis espongiformes pueden dividirse en tres categorías según las células inflamatorias que acompañen a la espongiosis: en linfocitos predominantes, eosinófilos predominantes o neutrófilos. Esta es una lista de enfermedades con espongiosis que presentan linfocitos como célula inflamatoria predominante. Entre ellas están la dermatitis alérgica de contacto, la dermatitis nudular, la dermatitis fotoalérgica, la dermatitis seborreica, la dermatitis disidrótica, la pitiriasis rosada, dermatofitosis, el eritema anular centrífugo y el síndrome de Janotti-Crosty. Hablaremos brevemente de cada una de ellas. La dermatitis alérgica de contacto es una enfermedad inflamatoria de la piel que se inicia por el contacto con un alergeno al cual el cuerpo estuvo previamente sensibilizado. Clínicamente, hay pápulas eritematosas, pequeñas vesículas o placas exudativas. Representa una reacción por hipersensibilidad retardada de tipo 4 en la clasificación de Helly-Combs. La reacción está dirigida contra un alergeno que puede ser exógeno o endógeno. Frecuentemente se trata de un pequeño apteno unido a una proteína más grande en la piel. Este antígeno es procesado por la célula de Langerhans y presentado al linfocito T. Esto va seguido de la migración de los linfocitos al ganglio linfático, donde hay expansión clonal del linfocito específico previamente sensibilizado. Segundas y subsecuentes exposiciones al alergeno hace que estos linfocitos sensibilizados proliferen y migren a la piel. Los hallazgos iniciales consisten en presencia de linfocitos y escasos eosinófilos alrededor de vénulas del plexo vascular superficial,
seguido por la entrada de fluido de edema y de células inflamatorias en la epidermis, distendiendo los espacios entre queratinocitos. Si el influjo persiste, los queratinocitos pueden soltarse y formarse vesículas espongióticas, las cuales, si son muy grandes, pueden verse clínicamente. Esta es una imagen a menor aumento donde se ven hiperplasia epidérmica psoriasiforme y numerosas vesículas espongióticas conteniendo fluido de edema y células inflamatorias. Alrededor del plexo vascular superficial se ve un infiltrado inflamatorio. A mayor aumento, nuevamente áreas de espongiosis que distienden los espacios entre queratinocitos formando vesículas, presencia de fluido de edema y exocitosis de linfocitos en la epidermis. En la dermatitis alérgica de contacto, el infiltrado inflamatorio dérmico es mixto y contiene además algunos eosinófilos. La dermatitis numular se caracteriza por placas con forma de monedas en manos, brazos y piernas. Las placas son eritematosas y pruriginosas y pueden evolucionar a placas más grandes con un área central de aclaramiento y de escamación. La epidermis está marcadamente hiperplásica, pero la misma es irregular, no psoriasiforme, y hay un infiltrado inflamatorio perivascular de linfocitos con pequeño número de eosinófilos. A mayor aumento, observamos espongiosis y exocitosis de linfocitos en la epidermis. Además, hay una costra paraqueratóxica conteniendo remanentes nucleares y serum sobre la epidermis adelgazada. En dermis superficial hay un infiltrado perivascular de linfocitos y pocos eosinófilos, menos que en la dermatitis alérgica de contacto. Con el tiempo, las dermatitis se vuelven crónicas. Las lesiones eritematosas se vuelven levemente pruriginosas y muestran costras secas. En esta imagen vemos a la derecha un ejemplo de dermatitis crónica secundaria a níquel y a la izquierda al material con el que están hechos los zapatos. Las dermatitis espongiformes pueden ser agudas, subagudas o crónicas. El proceso es dinámico y cada tipo de dermatitis evoluciona de la fase aguda a la crónica. En la aguda el estrato córneo es normal. La epidermis presenta espesor conservado. La espongiosis es de leve a marcada con vesiculación intraepidérmica. En la subaguda hay leve a moderada espongiosis. La vesiculación ya es excepcional y la epidermis es moderadamente acantósica. Hay paraqueratosis con plasma coagulado formando costras. Con el rascado crónico, la capa córnea se engruesa y se compacta sobre una gruesa capa granulosa. La epidermis adquiere una hiperplasia psoriasiforme y hay fibrosis en la dermis papilar. En las formas crónicas de dermatitis espongiformes, los hallazgos evocan al líquen simple crónico y oscurecen los de la reacción inflamatoria previa. Si bien puede haber algún resto de espongiosis basal, casi siempre esta es mínima y el infiltrado inflamatorio escaso. La foto es un ejemplo de una dermatitis en fase crónica. Las dermatitis espongióticas tienen vida, así como los seres humanos tienen vida, podemos hacer una analogía con la vida del ser humano. Las lesiones se dividen en estadios: precoz, lesión totalmente desarrollada y tardía, lo que sería una etapa infantil, madura o de vejez del ser humano. En la etapa precoz, la dermatitis espongiforme presenta pequeños focos de espongiosis y exocitosis de linfocitos en la epidermis. La epidermis muestra leve hiperplasia y el estrato córneo es normal. Si hay vesículas, son pequeñas. En adición, el infiltrado dérmico superficial contiene linfocitos y eosinófilos. La lesión plenamente desarrollada presenta una marcada hiperplasia epidérmica psoriasiforme, prominente espongiosis con exocitosis y vesiculación espongiótica conteniendo fluido de edema y células inflamatorias. En suma, hay una costra cubriendo la epidermis con paraqueratosis y serum y edema en la dermis papilar. En la lesión tardía, el cuadro es superponible al del líquen simple crónico, con hiperplasia epidérmica psoriasiforme, hipergranulosis e hiperkeratosis compacta ortoqueratósica. La dermis papilar es fibrosa y hay verticalización del colágeno en la dermis papilar. La espongiosis es mínima y el infiltrado linfohistiocytario superficial escaso.
La erupción de la dermatitis fotoalérgica puede ocurrir por la aplicación tópica de un alergeno, resultando en una dermatitis de fotocontacto. La erupción es pruriginosa y está formada por pápulas eritematosas y placas confluentes en áreas fotoexpuestas, cara, región B del cuello, aspecto dorsal de los brazos. La dermatitis fotoalérgica también puede ocurrir por ingestión de un alergeno, resultando en una erupción fotosensible por drogas. Los hallazgos son similares a los vistos en la dermatitis alérgica de contacto aguda: espongiosis, exocitosis, vesículas espongióticas, hiperplasia epidérmica e infiltrado linfocitario superficial con algunos eosinófilos. A mayor aumento, edema dérmico y reacción fototóxica que se caracteriza por sunburn cells o células quemadas, queratinocitos necróticos que están dispuestos a través de la epidermis. Se pueden formar ampollas intra o subepidérmicas secundarias a las zonas de necrosis. Este es un ejemplo de dermatitis del pañal, una forma de dermatitis irritativa. La dermatitis irritativa puede ser causada por cualquier sustancia. Agentes físicos como el frío, el calor, la humedad y agentes mecánicos también pueden causar una dermatitis irritativa de contacto. La definición exacta de dermatitis irritativa de contacto es daño celular, incapacidad de la célula para reparar el daño. La mayoría de los seres humanos han experimentado en algún momento de su vida una dermatitis irritativa de contacto. Los agentes irritantes pueden causar un amplio rango de manifestaciones clínicas, desde sequedad y agrietamiento, pasando por dermatitis espongiforme hasta verdaderas quemaduras, y puede afectarse una persona de cualquier edad y cualquier parte del cuerpo puede estar afectada. En casos severos, la epidermis en su totalidad se vuelve necrótica. Esto es un ejemplo de ello, donde vemos a la epidermis desprendida de la dermis formando una ampolla. En la cavidad de la ampolla hay células inflamatorias y también hay inflamación en la dermis superficial alrededor de los vasos del plexo vascular superficial. A mayor aumento vemos la ampolla subepidérmica, donde el techo lo constituye una epidermis necrótica, donde los queratinocitos muestran hiperosinofilia, sin presencia de núcleos. La capa córnea es ortoqueratósica normal, en red de baloncesto, lo que testifica que el proceso ha sido agudo. La dermatitis seborreica es un desorden muy común, con una prevalencia del 1 al 3% en la población general. Consiste en pápulas y placas eritematoscamosas de aspecto grasoso amarillento de distribución en áreas seborreicas, incluyendo el cuero cabelludo, orejas, cejas, márgenes de los labios, áreas nasolabiales, con una etiología poco clara, si bien hay fuerte asociación con el Pityrosporum ovale. Aquí vemos en esta imagen de dermatitis seborreica leve a moderada acantosis epidérmica con elongación irregular de las redes de crestas, leve espongiosis basal y focal exocitosis de linfocitos. La dermis contiene escaso infiltrado mononuclear. Una característica de la dermatitis seborreica es la paraqueratosis con predilección por los ostium foliculares, hallazgo denominado paraqueratosis en hombro. La dermatitis disidrótica es una forma recurrente vesiculosa común de dermatitis de palmas y plantas, consistente en vesículas profundas con sensación de quemazón o prurito que afecta palmas, aspecto volar de los dedos y a veces las puntas de los dedos. Las vesículas se resuelven en semanas y dejan grandes áreas de descamación. En esta imagen observamos espongiosis y vesiculación espongiótica que ocurre en las lesiones agudas de la disidrosis. Hay un infiltrado linfocitario perivascular en dermis superficial con exocitosis de linfocitos en la epidermis. En las formas agudas el espesor epidérmico es normal y la capa córnea es ortoqueratósica, normal de la piel agra, la que está preservada. Con la cronicidad la espongiosis disminuye, la acantosis aumenta y se observa paraqueratosis. A mayor aumento, dos vesículas espongióticas, estrato córneo ortoqueratósico normal y epidermis con leve hiperplasia psoriasiforme. La pitiriasis rosada es un desorden que afecta a niños y adultos de edad media. Generalmente se caracteriza por pródromos, malestar, dolor de cabeza y fiebre que preceden a la placa heráldica, la cual es seguida
unos 10 días después por una erupción más generalizada que se resuelve en un periodo de semanas. En general, la enfermedad entera no dura más de 10 semanas. La placa heráldica es una placa eritematoescamosa de 2 a 10 centímetros de diámetro mayor, usualmente localizada en tronco o extremidades de color salmón. Las lesiones generalizadas son pequeñas, no miden más de 1 centímetro, son maculopápulas escamosas de color salmón, con una escama que se describe como en papel de cigarrillo. Usualmente se localizan en tronco y la distribución de las mismas recuerdan a un árbol de Navidad. Si bien clínicamente las lesiones de la pitiriasis rosada son eritematoescamosas, microscópicamente presentan un patrón de reacción tisular espongiforme. Los hallazgos histopatológicos no son patognomónicos, pero sí lo suficientemente característicos como para permitir un diagnóstico aún sin que el dermatólogo haya remitido una historia clínica. A bajo aumento, la epidermis tiene una forma vagamente ondulada, hay paraqueratosis focal en montículos y en la dermis superficial hay un infiltrado linfohistiocytario leve. Aquí se observa focal espongiosis con exocitosis de linfocitos, pero a veces pueden formarse vesículas espongióticas, si bien esto es excepcional. Característicamente, la pitiriasis rosada presenta extravasación de células rojas, y estos glóbulos rojos pueden quedar atrapados en la porción inferior de la epidermis. A mayor aumento, la capa granulosa se observa disminuida por debajo de las zonas de paraqueratosis. Pueden haber disqueratocitos, pero este evento es más común en la placa heráldica. Las dermatofitosis pueden presentarse histopatológicamente como una dermatitis espongiforme. Clínicamente remedan un amplio rango de dermatitis espongiformes. Aquí, por ejemplo, tenemos una lesión anular con escama que remeda una dermatitis numular. Histopatológicamente, las biopsias de las dermatofitosis pueden mostrar espongiosis con vesiculación espongiótica y exocitosis, y un infiltrado perivascular superficial de linfocitos en dermis. Lo importante es realizar coloraciones especiales. Esta es un ácido periódico de Schiff o PAS, donde se observan hifas que ponen de manifiesto las mismas en el estrato córneo. En el eritema anular centrífugo hay una o más lesiones anulares que se diseminan centrífugamente o permanecen estacionarias con una fina escama que se observa por dentro del borde de avance. Histopatológicamente, en las formas clásicas hay un infiltrado superficial y profundo de linfocitos que característicamente hacen un manguito perivascular. La biopsia del borde de avance presenta hiperplasia epidérmica psoriasiforme, focal espongiosis y paraqueratosis, así como un infiltrado linfocitario perivascular. El síndrome Gianotti-Crosty o acrodermatitis papulosa de la infancia es considerada una manifestación cutánea de una infección viral diseminada. La hepatitis B es la asociación más común. La afección afecta a niños de 6 meses a 12 años de edad. La erupción usualmente dura 2 a 3 semanas, si bien hay casos que pueden persistir por más tiempo. Consiste en pápulas eritematosas no pruriginosas que afectan rostro, nalgas y extremidades, y el tronco se halla respetado. Histopatológicamente, a bajo aumento, observamos un infiltrado liquenoide que llena dermis papilares y se extiende a la epidermis inferior, pero también puede extenderse a dermis media e incluso inferior. A mayor aumento, hay prominente exocitosis de linfocitos en la epidermis inferior. Esto está casi siempre asociado a un daño vacuolar de la capa basal. La espongiosis es habitualmente leve, pero pueden haber pequeñas vesículas espongióticas presentes. Hay cierto edema de la dermis papilar y una costra paraqueratósica.